Muy buen día a todas y a todos. Pues qué gusto ya. Me parece que esta es la penúltima sesión, entonces vamos a ver cómo vamos, como empezando a conectar. Bueno, no sé si a conectar hilos, porque finalmente me parece que son cosas de ida y de vuelta. No necesariamente hay una total coherencia entre los textos, aunque por ahí, finalmente nuestro punto de partida es que es psicoanálisis y volvemos a hacer psicoanálisis de alguna manera con este texto, que inicialmente no estaba en el programa de lectura en realidad. Tendríamos que haber leído otro texto en castellano, pero vaya, en la discusión fue saliendo la posibilidad de leer a Ranjana Khanna, que como ustedes ven, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de investigar un poquito sobre ella, pero ella, que está en la Universidad de Duke, este, también justo proviene de algún modo del campo psicoanalítico, y entonces escribe este libro mm, del cual solamente les pedí que leyeran una muy pequeña parte, porque bueno, es un libro, debo empezar compartiéndoles que es un libro muy complejo. A mí me cuesta mucho trabajo todavía hasta el día de hoy. Creo que, entre otras cosas, porque la trayectoria de Ranjana Khanna es, no sé, hay alusiones, por ejemplo, a Heidegger, a Derrida, que a mí se me escapan, particularmente las alusiones, también a la trama de autoras y autores de coloniales, a filósofos. Es bastante compleja, y yo creo que es un libro que en algún momento ameritaría una lectura muy cuidadosa en grupo y seguramente de mucho tiempo, pero aún así me animo a compartirles algunas páginas para ver qué se nos ocurre a partir de este texto. Yo quisiera, antes de darles la palabra para ver qué es lo que han encontrado, yo quisiera como situar algunas cosas, tal vez otras se me van a escapar, pero justo como para poner el texto en contexto. Como ven, es un texto, pues, digamos, relativamente más reciente. Bueno, es del 2003. Ya no como Butler o como el texto, eh, de Viting, sino ya estamos un poquito más para acá. Y una de las cosas que vamos a encontrar en el texto es que al mismo tiempo que hay un estudio muy cuidadoso del contexto del que participa el psicoanálisis en su nacimiento, también hay una recuperación del psicoanálisis en la medida en la que Ranjana Khanna toma nota de que tiene una tiene un lugar justo en las problematizaciones postcoloniales y decoloniales. No sé si ustedes habían trabajado ya también sobre cuestiones de postcolonialidad y decolonialidad. Yo las conozco un poco, pero en realidad no las considero mi fuerte. No creo, no creo, no creo poder decir mucho al respecto, a pesar de que en su momento también les he dedicado un tiempo. Pero bueno, me aventuraré a decir que se trata en buena medida de problematizar justamente el efecto de la colonia, la huella colonial digamos, en los lugares donde, eh, pues, justo en los territorios que fueron colonizados y en los que se ejerció violencia. Entonces, por ejemplo, por decir algo, eh, por ejemplo, Akil Mbembe, que es un pensador de colonial y que de hecho está referido aquí, por ejemplo, cuando trata el tema de la necropolítica, cuando propone hablar de necropolítica, justamente eh, problematiza cómo en los territorios coloniales, en el África particularmente, los territorios colonizados, eh, podríamos leer en clave necropolítica el modo de terror que se ejercía
¿Por qué? Porque lo que se administraba no era la vida como en la biopolítica, sino justamente la muerte, la exhibición de la muerte, etcétera, como forma de control de los cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nociones como necropolítica que pues van a ser muy referidas desde un tiempo para acá, particularmente en la situación que estamos viviendo de la guerra del narco, pues justo tienen esta procedencia del campo de los estudios de coloniales y poscoloniales. Y bueno, y como hay cosas que se van articulando y articulando, por ejemplo, Ranjana Khanna provendría de este campo al mismo tiempo que del psicoanálisis y al mismo tiempo que del feminismo. Entonces, en ese cruce es que propone este texto Dark Continents, que lamentablemente no ha sido, hasta donde entiendo, traducido al castellano. Sería una maravilla, porque creo que es un texto que tiene mucho como para dar, y que ciertamente leerlo en inglés, tal vez aún a quienes estamos habituados a leer en inglés, por su complejidad, pues nos añade un trabajo extra, ¿no? Pero bueno, el argumento de Dark Continents. O sea, al mismo tiempo les decía que ella problematiza el surgimiento del psicoanálisis justamente digamos, una matriz colonial. ¿Por qué? Porque las narrativas del siglo XIX, por ejemplo, sobre el territorio, sobre la antropología, sobre la arqueología, finalmente, por ejemplo, referían al otro como el otro primitivo, ¿no? El territorio, el territorio colonizado como un territorio de algún modo feminizado, sobre el que triunfaba de alguna manera la masculinidad del explorador, el arrojo del investigador, y que de hecho hay trabajos muy interesantes, como por ejemplo, alguna vez creo que lo referí en otro seminario, como por ejemplo Donna Haraway, refiriendo cómo por ejemplo, en el siglo XIX se crea justo sobre este ideal masculinista, la, 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 el ideal de neutralidad científica, ¿no? O sea, el científico del siglo XIX es completamente moderado, mesurado, desapasionado, neutro. Tiene este resabio del explorador, que tiene una cierta habilidad y sabiduría para tomar decisiones, versus aquello sobre lo que hay que conocer, que es la naturaleza en femenino, este, que es que son los territorios desconocidos, que es que son los otros, los salvajes. Y ustedes recordarán que de hecho Freud hace referencia en muchas ocasiones a figuras como justo el salvaje. eh, Va a ser equivalente, por ejemplo, en la introducción al masoquismo, cuando está hablando de las observaciones clínicas que le permiten plantear el masoquismo. Va a ser equivalencias entre el desarrollo del niño y el salvaje, como si uno recorriera la historia de la humanidad hasta de la cual, por cierto, los salvajes, los pueblos salvajes, comillas, 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 se mantienen en ese lugar, y del cual, pero que justamente los pueblos civilizados de Europa, pues representarían el punto de llegada. Entonces, por ejemplo, cuando él se refiere, si mal no recuerdo, porque de todo esto me estoy acordando ahorita mientras estoy hablando con ustedes, cuando él refiere en la introducción al narcisismo, al, este, a los niños los pone en el mismo lugar, justo en el mismo punto de desarrollo del salvaje, y retomo lo que estaba queriendo decir, justamente como si en el desarrollo, en el devenir psíquico, hubiera un recorrido justamente desde lo salvaje hasta, bueno, la condición civilizada, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace Ranjana Khanna, que además vale decir proviene de un territorio que fue colonial, que es la India, este, que es una mujer, y es una mujer además,
dedicada, entre otras cosas, a los estudios literarios de psicoanálisis, lo que hace es justamente preguntarse por todas estas referencias y metáforas en Freud, la apelación a la arqueología, a la antropología, y entonces, en primer lugar, sitúa al psicoanálisis justo en esa matriz de narrativas, arqueológicas, antropológicas, colonialistas, etcétera, de exploración, que de alguna manera colocan justamente ese binomio masculino-femenino traspuesto justamente a estas actividades como la investigación, la exploración, la conquista, pero la descripción de los otros y la descripción de los otros, tanto en términos de feminizados como en términos, digamos, temporalmente rezagados, ¿no? O sea, como viviendo en una temporalidad primitiva. Y bueno, que eso además no es privativo del psicoanálisis, que lo podríamos encontrar en algunos textos de Freud, sino que ciertamente es un tema de época, pero es un tema de época que no es sin consecuencias en la vida de ciertas personas. Va a ser sería muy interesante, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer documentalmente para no lanzar afirmaciones así como así. Pero sería muy interesante, por ejemplo, hacer mm, un trabajo, por ejemplo, con algunos textos, que es muy curioso como aquí en México, en los años postrevolucionarios, el psicoanálisis justamente abona a ese tipo de narrativas sobre el pasado, sobre la huella colonial, sobre el trauma, sobre de alguna manera quedarse detenido en una melancolía, en la cuestión de la rajadura, de la feminización, etcétera. Me parece que va un poco en ese sentido que va la crítica de ese tipo de narrativas que aparece en Dark Continents, que además, justo, y ya con esto les pediría a ustedes que nos compartan, que nos compartamos entre todos lo que se nos ocurrió con este fragmento del texto. Eh, pero se me acaba de ir el hilo de lo que estaba diciendo. Ah, Dark Continents. Que precisamente la cuestión para Ranjana es cómo esta metáfora o esta figura del continente oscuro que utiliza Freud para referirse a la sexualidad femenina, ese continente oscuro y desconocido sobre el que no sabemos quiénes, ¿no? O sea, los hombres. Como si las mujeres no pudieran decir algo de ellas mismas, por cierto. Pero bueno, que esta metáfora del continente oscuro es justamente estaba en circulación en la época de Freud para referirse al África negra salvaje, fascinante. Es la época además de los circos humanos, es la época de la fascinación por los animales africanos, por los instrumentos, o sea, justamente situar esa metáfora del continente oscuro en ese contexto, bueno, pues ya plantea un problema en la medida en la que probablemente es una metáfora que no hemos terminado de abandonar y que además no es privativa de las mujeres, tal vez en la narrativa psicoanalítica, sino de alguna manera es un modo de producir otra edad en esa narrativa, de referirse a otros que no son esta mirada experta que trata de dilucidar algo sobre la psique. Ah, bueno, y una cosa que tal vez tendría que haber dicho antes y se me estaba yendo, y una de las razones también por las cuales a Ranjana Khanna le interesa tanto eh, me parece, es justo por esa potencia que ha tenido el psicoanálisis de crear una narrativa sobre el yo, contrapuesta justamente a esas otredades que se encuentran temporalmente en otro lugar, en un primitivismo, o que se encuentran como, sí, en esto, ¿no? Como en el continente oscuro. Entonces creo que es un texto con mucha potencia, pero también con mucha complejidad. Entonces, no sé ustedes qué encontraron en el continente oscuro. El texto, cabe decir, el fragmento que les envié,
justo es como un preámbulo muy largo, que es la parte la metáfora arqueológica, de dónde le viene a Freud, y ya después propiamente la cuestión eh, de lo femenino. Entonces, yo la verdad es que pensaba solo mandarles la parte de lo femenino, pero me pareció que la larga introducción que da sobre la metáfora arqueológica era importante para entender lo segundo, pero nos podemos centrar en lo segundo si quieren, o como ustedes quieran, como a ustedes les salga. Precisamente la cuestión aquí justo es pasar y por ahí a ver si puedo transmitir esta idea bien. Es justo pasar de la idea de, sí, hay un trauma inicial colonial y entonces por eso la Malinche y la Guadalupe y el padre, no sé qué, que es Ujú. muy al estilo Santiago Ramírez. Yo todavía hace como 5 años oía en un congreso de psicoanálisis alguien diciendo eso, que los migrantes migran porque la madre guadalupana y el padre conquistador, que ahora ya es los Estados Unidos, y no sé, que uno dice, ¿y eso qué? Este, justo, la cuestión es cómo nos podemos historizar de otra manera sin, por ejemplo, volver a esos grandes bloques, pero sin quitar el dedo del renglón de que justo el problema es que participamos de una narrativa que está conformada de esta manera y que está conformada de esta manera, justa, pues al final de cuentas, por relaciones de fuerza, ¿no? Por perpetuar, que esa es parte de la problematización colonial, ¿no? O sea, o poscolonial y decolonial, no sé. Digo, yo no soy experto y seguro tendré muchos derrapes al distinguir poscolonial de decolonial, pero parte de la problematización es esa, como por ejemplo las estructuras de fuerza permanecen aunque ya no esté digamos, sí, ya, digamos, nos liberamos, comillas, de los españoles, pero de alguna manera, por ejemplo, las jerarquías por color de piel se mantienen, ¿no? Tanto que hace como 2 años se publicó un estudio que seguramente debe haber otro posterior o lo habrá, donde, por ejemplo, vamos viendo cómo según en los empleados en México, según se va aclarando el tono de piel, va subiendo el ingreso y viceversa. Qué interesante. Sí, o sea, la cantidad que se le ofrece a alguien hasta por puestos similares o equivalentes es menor en función de tu tono de piel. Por eso la famosa pigmentocracia. Entonces, bueno, o sea, a ver si no pierdo el hilo. La cuestión, porque tiendo a hacer esas cosas. Pero la cuestión aquí es no tanto negar que eso ocurrió, sino cómo, por ejemplo, permanecen ciertas narrativas sobre nosotros mismos que justo perpetúan las violencias, porque cuando yo explico a través de que la madre guadalupana y el padre colonial y no sé qué, por ejemplo, contribuyo a el día de hoy seguir invisibilizando las desigualdades sociales, económicas, raciales, etcétera, ¿no? Ahora, hay una cuestión ahí que podría, que permanece como pregunta, me parece, desde la sesión anterior o hace 2 sesiones, que tiene que ver con politizar el psicoanálisis. Y ahí más bien, y como la diferencia entre las explicaciones sociales y el quehacer psicoanalítico. Me parece que lo que podemos pensar a partir de textos como el de Ranjana, que no es adverso al psicoanálisis, sino que más bien desde adentro del campo psicoanalítico empieza a problematizar cosas, es dónde está el continuo entre las formas políticas y sociales y las narrativas psicoanalíticas y en todo caso, ¿qué hacemos para, por ejemplo, a falta de mejor palabra, para no la voy a usar. Eh, sí, sí hay una mejor manera de decirlo que como le iba a decir. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, para romper ese continuo entre las formas sociales
de desigualdad, por ejemplo, de producción de desigualdad, de producción de otra edad, racializada, masculinista, etcétera, y la práctica psicoanalítica. Entonces yo creo que ella pone el problema ahí, no para, y lo dice muy insistentemente a lo largo del texto. Bueno, por lo menos, no sé si, no recuerdo si de este fragmento, no, si también de este fragmento, pero sí insiste en esto a lo largo del libro. O sea, ella no busca descalificar el psicoanálisis, sino justamente señalar el problema, porque también me parece que ella, como Butler, a semejanza de Butler, no como Butler, tiene la preocupación de darle un destino diferente al psicoanálisis que el de la participación en las formas de, digámoslo burdamente, de producción de desigualdad social. Entonces, de alguna manera ella lo que hace es volver sobre el problema de dónde está lo político en el psicoanálisis y cómo, por ejemplo, lo político social se cuela en la manera de hacer teoría, por ejemplo. Y si se cuela en la forma de hacer teoría, pues invariablemente tal vez se cuele, bueno, no sé si invariablemente, pero muy probablemente se colará en la manera de practicar, ¿no? Entonces, el hecho de que ella sitúe justamente a partir de no solo de estos saberes, sino de la manera como estos saberes, como la arqueología y la antropología, estaban organizados por una mirada europea, blanca, colonial, masculina, etcétera, pues deja su impronta en el psicoanálisis y pues eso es como de lo que hay que despojarse, ¿no? Porque al mismo tiempo el psicoanálisis tiene esta cuestión de que desde adentro de ese dispositivo, pues ha producido también otras formas de experiencia, que también eso es interesante, ¿no? O sea, no, si psicoanálisis tiene algo de disruptivo, pues no es porque viene de afuera, sino porque desde adentro de esto, pues ha producido formas de, digamos, de perturbar esas narrativas. Y parte de lo que ella dice en algún punto es que justamente la manera de recuperar la idea de lo primitivo, de lo enterrado, etcétera, es que digamos, se recupera de algún modo, para la exhibición, no para perturbar el presente, cuando justamente al mismo tiempo podemos pensar que la labor del psicoanálisis es perturbar cómo vivimos, tanto en un análisis particular como en general. Pues parece que el psicoanálisis perturba la manera como nos pensamos. Entonces hay probablemente ese doble juego y en la medida en la que sostenemos las semánticas coloniales, a lo mejor perdemos el otro, el que es como más disruptivo. No sé, igual estoy diciendo tonterías y no entiendo bien este texto porque se me hace muy complejo, pero me parece que por lo menos en mi lectura por ahí va. Pero sí quiero como recuperar, bueno, quiero recuperar, no es la palabra tampoco que me guste, quiero este, retomar algunas cosas que tú dices que me parece importante no perder de vista. Una de ellas es que finalmente es un texto que nos cuestiona sobre la producción de otra edad a partir del psicoanálisis. Entonces, si de alguna manera va a haber una producción de otra edad, pues justo una de las preguntas es, ¿puede ser de una manera que no sea jerárquica? Porque finalmente el tema con la colonialidad es, en cuanto a forma, a ejercicio del poder, hay una cuestión de jerarquización. Jerarquización a través de la raza, del género, de la procedencia, etcétera. Y entonces una de las preguntas sería, bueno, pues si de alguna manera va a haber un tomar nota del otro en los distintos modos de práctica de psicoanálisis que puedan reunirse los distintos estilos que podríamos compartir o no compartir aquí en esta reunión. Pero pues la pregunta es, dentro de eso, el otro, pues hay una relación de jerarquización explícita, implícita, o sea, entonces creo que parte de lo que tú señalas tiene que ver con eso, o sea, cómo tú recuperas esta parte de la producción de otra edad y si es posible que sea de otro modo, ¿no? Que no haya
una jerarquización. Otra cosa que además hablando de los pasos de gallina, ya en tus términos, es que no va a ser evidente bueno, no va a estar tocado en este fragmentito, pero Ranjana también toma nota de cómo Freud mismo se movió de la metáfora arqueológica. O sea, como por ejemplo, en la medida en la que ella dice que la producción teórica de Freud es indisociable, o sea, el modo de plantear la teoría es indisociable del contexto, no por ese cliché de, bueno, sí, o sea, todo está situado históricamente, sino porque efectivamente Freud pues toma la forma o retoma las preocupaciones, se da cuenta o no, quién sabe, y entonces que, por ejemplo, pues en un primer momento podemos leer a un Freud más arqueólogo, y en un segundo momento un Freud más preocupado por la economía, en la medida en la que los conflictos políticos, el nazismo mismo, etcétera, pues le plantean nuevos problemas, y lo introducen en nuevas narrativas. Entonces su manera de participar del contexto es, por ejemplo, empezar a plantearse el problema ya no en términos de una arqueología muy siglo XIX, sino empezar a plantearse el problema económico, ¿no? Entonces, eso también sería muy interesante en nuestras relecturas y relecturas que hacemos de Freud, tener presente eso en la cabeza, ¿no? O sea, que pasa de una metáfora arqueológica a, según Ranjana, podemos como leer como ese vuelco hacia lo económico como parte también de la efervescencia alrededor suyo, justamente en los estertores políticos de la época que le tocó vivir también. Vamos a recapitular rápidamente algunas cosas del texto y luego continuamos la discusión. Lo primero es, sabemos que Freud era un gran lector y que ciertamente no inventó el psicoanálisis de la nada, ¿no? O sea, junto con su práctica, digamos, clínica, pues también era un tipo, un gran lector, era muy culto y uno de sus intereses precisamente, eh, como lo muestra su interesantísima colección, que sé que en los años 90 incluso hubo una, una exposición de algunos de los artefactos de la colección de Freud aquí en México. Lo sé porque vi el póster enmarcado en la casa de alguien alguna vez. Que hubo incluso aquí en México una exposición de los artefactos que coleccionaba Freud. La exposición se habría llamado Freud coleccionista. Entonces Freud era un tipo como a cierta gente de la época interesada justamente en en la arqueología, en la antropología, justamente es una época en la que se va como dando un sustento material también a mucha de la narrativa sobre por ejemplo, el interés en Grecia y en Roma, pero ya no nada más desde una cuestión literaria, sino de entender la cultura. Y entonces, justamente este arqueólogo al que se refiere inicialmente Ranjana parece ser que en cuanto a su estilo en cuanto a sus intereses, podría haber tenido una cierta influencia en Freud. Y ella distingue que en este arqueólogo, hay a lo menos dos, eh, dice ella, dos funciones. En la página 39 estoy. Dice, una de ellas es que permite a Freud como recall, como evocar el propio deseo infantil de Freud de viajar, de explorar, etcétera. Y en segundo término, este, es muy curioso cómo lo dice ella. Sigo en la 39, en el último párrafo. La estética de la narrativa. La estética de la narrativa, cómo está ejemplificada consignando el pasado como un nivel inferior, este, que puede definir, pero no interrumpir un momento de civilización. Entonces,
Esos habrían sido dos elementos, digamos, implicados en Freud en su lectura de este arqueólogo de apellido Henrik Schliemann, no sé cómo se pronunciará esto, de las cuales, por cierto, bueno, luego en la página 42, segundo párrafo de la 42 dice, el clima intelectual en el cual Freud vivió, o había visto un incremento masivo en el interés por las antigüedades y particularmente en un interés casi científico sobre su significado histórico. Entonces, estos son como cuestiones solamente contextuales, alguna otra cuestión que ella señala, como por ejemplo que el modelo arqueológico de Schillemann tuvo, o sea, si bien fue la arqueología cambió, este modelo permaneció incluso en el interés y en la conciencia popular. Y bueno, llegamos a la parte que a mí en realidad me interesa más que comentamos, que es esta de Archaeological Feminine. Entonces, cuando el lenguaje freudiano usa arqueología, Freud no está simplemente aplicando una metáfora para ganar aceptación en círculos científicos. Él está también, he's acting out. Un par de líneas abajo, se erige a sí mismo como un arqueólogo de la mente, una imagen de sí mismo que no va, que no sustain, ¿cómo traducen sustain? ¿Saben cuál es? Que el problema de la traducción, al momento es que a veces uno ubica el sentido de la palabra en la lengua, pero el pasaje no siempre es el pasaje del español, ya, sí, sostener. Entonces, bueno, hay una cuestión que ella va a plantear, o sea, que, que va a aparecer un poquito más adelante cuando refiera a la cuestión de cómo la narrativa arqueológica está completamente implicada también con la narrativa autobiográfica. Y es que precisamente la construcción de otredad implica al mismo tiempo la producción de uno mismo en una cierta posición de sujeto. Entonces, precisamente en la medida en la que Freud adopta, dice, esta metáfora arqueológica, entra en el juego, esto ya es mi manera de decirlo, entra en el juego colocándose él mismo no solamente como eh, digamos, como dentro de las narrativas científicas de la época, sino colocándose él mismo además como como un arqueólogo de la mente. Entonces la mente está estratificada como un territorio, digamos, de donde uno va encontrando vestigios a partir de los cuales uno construye. ¿Se acuerdan de construcciones en análisis? Uno construye o reconstruye la idea de lo que debe haber habido, pero al hacer esto, él se está colocando justamente como, al usar esa metáfora, él se está colocando a sí mismo como un arqueólogo de la mente, con toda la implicación que tiene precisamente, toda la resonancia que tiene justamente en esas narrativas de exploración, y devolviéndose a sí mismo esa posición de explorador de el objeto, la manera como describimos el objeto de investigación, finalmente nos coloca a nosotros en un juego, ¿no? O sea, nos coloca o como científicos, o como clínicos, o como sabedores, o como exploradores. O sea, es justamente en el juego de describir un objeto, de rebote, nos estamos describiendo a nosotros mismos como esa mirada que produce el objeto. De hecho, algunos de estos textos sobre
epistemología feminista, por ejemplo, toman nota de cómo en el siglo XIX los investigadores que de alguna manera retoman el ideal, digamos, mesurado y neutral de la caballerosidad para describir la mirada científica. Más bien, lo que hacían era desde colocarse en ese ideal, describir el objeto, pero la descripción misma del objeto les reafirmaba en ese lugar de científicos neutros, ¿no? De observadores neutrales. Entonces, de alguna manera, Freud, al describir, al utilizar esta metáfora, al colocarse el mismo como arqueólogo, no solo participa de ese juego, sino se da un lugar a sí mismo erecto como el eh, solver, el que responde, el que resuelve el enigma de la esfinge, of the- del enigma de la feminidad, de, del enigma del estado predípico de la sexualidad que caracteriza como como digamos, como el nivel micénico abajo de Grecia, Freud construye a la mujer como castrada. Entonces, justamente justo en este construirla como castrada, se produce dentro de estas narrativas como quien resuelve el enigma de la esfinge. Entonces, hay una cosa incluso un poco heroica, ¿no? Y un poco más adelante, en la 51, Ranjana justamente toma nota de cómo en la época, en ese estilo narrativo, generalmente los trabajos arqueológicos están precedidos por capítulos y capítulos de autobiográficos. O sea, hay una fuerte implicación entre la producción de mí mismo como arqueólogo y la producción de lo otro, del objeto, como espacio de exploración, como objeto de exploración, de indagación, de, de descubrimiento, ¿no? Dice por ahí, voy a traducir nada más una línea. Si la arqueología es acerca de la pérdida y acerca de la reconstrucción del pasado, en la creación del presente, también es editora de la autobiografía. No sé si estoy traduciendo bien, pero bueno. Entonces, este, es, si ven aquí, justamente me parece que está el señalamiento principal de cómo hay un ejercicio de fuerza, pero que además es un ejercicio de fuerza que tiene que ver con la producción de dos lugares, el del investigador y de lo investigado, ¿no? Entonces, producir a la mujer como continente negro coloca al psicoanalista como el explorador de ese continente negro, ¿no? Así como el explorador del África negra o como el arqueólogo que va a desentrañar los secretos debajo de una ciudad. Entonces, creo que aquí podríamos volver sobre el señalamiento de Yolanda hace un ratito respecto de que, o sea, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo producir o tomar nota del otro sin caer en un juego de fuerza? Hay un texto mío que igual y ya ni vale tanto la pena, ya hace mucho que no lo citaba, pero que es justamente sobre cómo en la investigación, y que además es un comentario sobre otro texto, sobre un texto que está dedicado a estudiar un caso de Freud finalmente no publicado, este, mm, cómo como la producción del experto, o sea, de alguien como experto, con claro, toda la implicación social que finalmente va a tener, pasa muy marcadamente por esta producción de otredades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez ustedes conozcan ese texto de Gloria Leff, que se llama Freud atormentado,
creo que ya alguna vez habíamos hablado de ese texto acá, bueno, en otro semestre que tuvimos el seminario. ¿Alguien conoce el texto de Gloria que se llama Freud atormentado? Bueno, hay un texto de Gloria Leff que se llama Freud atormentado, que está publicado en EPL, por cierto. Y lo que ella aborda es cómo Freud sigue un caso, o lleva un caso, el de la señora Hirschfeld, de quien él desde el inicio dice, bueno, te- se plantea una explicación sobre el síntoma de la señora Hirschfeld y no se mueve de ahí, no se mueve de ahí Freud. Entonces, hay una serie de vicisitudes transferenciales y todo esto, pero lo que es muy curioso es cómo Freud efectivamente se plantea de manera muy eh, palpable como del lado de la objetivación de la señora Hirschfeld, en el sentido de la objetivación científica, cuando en una carta dice que le parece no recuerdo la expresión, pero dice, bueno, pero el caso es interesante y pues bueno, si es su deber sacrificarse a la ciencia, pues adelante, ¿no? Entonces es realmente muy fuerte eso. Estoy en la 52 hacia el final ya del texto que les pedí leer. La metáfora del continente oscuro, entonces, o del continente negro, muestra una similaridad entre esas del aquellas narrativas del siglo XIX, psicoanalíticas, arqueológicas y de exploración colonial. El continente oscuro connota un gran asunto, pero no denota nada. Es indefinible y, y es primitivo, pero permite a los exploradores una narrativa heroica de descubrimiento y feminización de la Tierra. David Massey sugiere que Freud parece ciego e ignorante de las connotaciones políticas de esta metáfora. Bueno, a ver, me salto un par de líneas. A ver, la analogía sugiere, a ver, otra cosa, la noción propia del otro y de lo desconocido fue hecha aparentemente en relación a a un espacio recién descubierto. A ver cómo puedo traducir este fragmentito. O no sé si se entiende en inglés. The very notion of the other and of the unknown was made apparent in relation to a new found space. Bueno, la cuestión es esta, es que la traducción literal de repente no siempre me es fácil, pero lo que está implicado que es la noción misma del otro hecha en relación a los espacios recién descubiertos y los encuentros con la diferencia en confrontación con aquello en lo que lo mismo y el self estaba establecido. Entonces, como para cerrar un poco o redondear un poco la cuestión, este, lo que Ranjana Khanna problematiza, por lo menos en este apartado, es como más allá del tema, solo tema de las mujeres, el que en cuanto a su estilo, no quiero decir a su intención, no quiero decir en cuanto a a sus propósitos, no quiero decir que en cuanto a sus, planteamientos, digamos, conscientes, Freud y la teoría psicoanalítica justamente nacen en un momento en el cual justo se retoma la idea del continente oscuro, pero en tanto esa idea implica un dispositivo de producción de otra edad, pero también de producción del analista como arqueólogo, como explorador, como investigador, y que probablemente, y ahí sigo retomando el señalamiento de Yolanda, el problema es cómo nos salimos de esa manera de jerarquizar, produciéndonos a partir de producir al otro, de produciéndonos como clínicos a partir de poder decir el otro es un enfermo, produciéndonos como expertos a partir de decir el otro es un ignorante, produciéndonos
como como pues esto, como sujetos de saber, como sujetos de poder, que es además una de las cuestiones que Foucault le plantea al psicoanálisis en la primera, si es que no recuerdo mal, la primera sesión del curso de Defender la Sociedad que ya leímos, ¿no? O sea, qué sujetos hablantes, qué sujetos de saber silencian ustedes cuando se plantean que pues, están haciendo un discurso científico, ¿no? Entonces, pero además esa pregunta se la hace directamente a los psicoanalistas y a los marxistas en esa primera sesión. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con este tipo de problemáticas en la manera como por ejemplo, el continente oscuro da cuenta de un estilo de problematización, no de un contenido teórico, de un estilo que finalmente al producir una narrativa coloca a cada cual a uno en un lugar de primitivo, de continente oscuro, de lugar de exploración, y al otro pues como el explorador, o sea, hay una reafirmación, digamos, yoica, este, al producir al otro justo este, como este espacio de exploración, de intervención, etcétera. Entonces, me parece que por ahí podríamos abrir la discusión ya, en cómo esto va más allá, pues, del tema del feminismo, pues. Sí, pero desde el feminismo le plantea Ranjana Khanna, tanto proviniendo ya tanto del psicoanálisis como del feminismo como de los estudios coloniales, un problema sobre cómo, directamente sobre cómo practicamos. En fin, no sé, algo que decir. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el viernes.